Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que veas este tutorial. A continuación, vamos a abordar el tema la evolución de las máquinas que viene en la unidad de aprendizaje curricular número 3. ¿Sí? Este tema lo vamos a abordar en la primera y segunda semana de lo que conocemos como autoevaluación. Te invito a que pongas atención al siguiente tutorial. Bueno, la máquina. La palabra máquina proviene del latín machina. Una máquina es un aparato creado para aprovechar, regular o dirigir la acción de una fuerza. Estos dispositivos pueden recibir cierta forma de energía y transformarla en otra forma la energía que para generar un determinado efecto, ya que transforma la energía que se le suministra en un movimiento completamente dentro de las actividades de hombre. Las herramientas. Las herramientas vienen del latín herramienta, ¿sí? Esto quiere decir que ambas palabras vienen de lo que es la lengua romana. Una herramienta es un instrumento que permite realizar ciertos trabajos. Estos objetos fueron diseñados para facilitar la realización de una tarea mecánica que requiere del uso de una cierta fuerza. El destornillador, la pinza y el martillo son herramientas. Esto que estamos a continuación viendo tanto las máquinas como las herramientas son fundamentales en el desarrollo de la sociedad, ¿sí? Gracias a esto se pueden hacer infinidad de cosas, ¿no? Sin estas herramientas no podríamos hacer trabajos. Inclusive son muy utilizadas para lo que es la construcción y para todos los niveles. Bueno, ¿cuáles son los orígenes de las herramientas? ¿Sí? Y las máquinas. Bueno, durante muchos siglos la herramienta fue la prolongación de la mano del hombre, hasta la operación de las primeras máquinas rudimentarias. Esto quiere decir que el hombre, durante el transcurso de su historia, siempre ha requerido de ayuda de factores externos, ya que algunos trabajos él no los puede hacer porque suelen ser muy cansados o muy pesados. Entonces empezó a diseñar algunos instrumentos que le facilitaron el trabajo. ¿Sí? Vamos a retomar que en la antigüedad no existían máquinas, ¿sí? Herramientas propiamente dichas, sin embargo, aparecieron los esbozos de máquinas para realizar operaciones de torneado y taladrado, ¿sí? En ambos casos utilizaban una de las manos, era necesario crear un movimiento de rotación, la pieza de torneado y de la herramienta en taladrado. Debido a esta necesidad, nació el llamado arco de violín, ¿sí? Lo que es un instrumento giratorio alternativo compuesto de un arco y una cuerda, ¿sí? Hacia el año de 1200 nació el torno de pedal y pértiga, flexible, accionada con el pie. Estas son las primeras herramientas que nosotros podemos observar. Como les comento, las herramientas surgen por la necesidad de realizar actividades que el hombre no pueda realizar con su propia fuerza. ¿Cuáles son las primeras herramientas que se usaron por parte del hombre? Bueno, una de las primeras herramientas es el mazo, sí, que es una especie como de martillo que es basada en el golpe vertical y se deja caer. Se llama herramienta de la primera familia. Basados en ella, utilizaron varios utensilios similares a la masa y la clava fuego. Bueno, edad paleolítica. Las primeras herramientas se dieron en África, que ya les comenté, bueno, que fueron el hueso y la piedra. Recuerden que esas son las primeras herramientas. Inclusive yo cuando he ido al cerro, he ido a algunos lugares donde encontramos piedras, te das cuenta que la propia naturaleza de las piedras es ser filoso. Inclusive requieres cortar algo y puedes utilizar una piedra. Efectivamente, ahorita pues quien trabajara con una piedra pues sería como algo muy digamos como primogénito, primario, ¿no? Que no se podría utilizar porque pues, realmente hay otros materiales como lo que es el acero, ¿no? Bueno, ¿para qué servía la piedra? Bueno, servía para cortar, raspar, machacar, trabajar la madera, despiezar la casa. La lanza, punzones simples y luego de años de evolución, la hoz para cosechar. ¿Qué más? La edad de los metales. La edad de bronce, que fue en el año de 1800 al año 800 a.C., apareció en el oriente de Grecia.
y China, donde se empezaron a fabricar flechas, puñales, hachas. En la última etapa prehistórica se inició 8000 antes de Cristo aproximadamente, cuando el hombre del Neolítico descubre los metales y los utiliza en la fabricación de sus armas y sus herramientas. Abarca 3 periodos, lo que es la edad de cobre, de bronce y de hierro. Vean cómo gracias a la herramienta el hombre deja eso que era muy arcaico, de utilizar piedras, ¿sí? Y huesos, y lo cambia por algo más resistente, es el hierro. Bueno, ¿qué fue dónde más se utilizaron las herramientas? Bueno, en el Imperio Persa, en el 600 al 500 antes de Cristo, aquí se dieron las primeras máquinas, o sea, eran máquinas muy simples, los telares, máquinas que se utilizaron para tejer, que se construían, como lo podemos observar, con madera, y los telares permitían al operario la libertad de sus manos, ya que podían imprimir el movimiento con los pies en forma de un telar. ¿Esto para qué se utilizó? Simple y sencillamente se utilizó para crear algo que nosotros utilizamos a diario, que es la ropa. Bueno, en el siglo XV, Italia surge en el Renacimiento que se expande por lo que es toda Europa en los siglos siguientes. Esta fue una época para la literatura, la ciencia y la pintura. Aquí surge uno de los más importantes científicos y creadores de herramientas y máquinas, que es Leonardo da Vinci. Este genio italiano fue uno de los que hizo el primer plano de tanque de guerra, o sea, los realizó. Él realizó planos ¿sí? Para máquinas voladoras, o sea, él lo realizó, mas no quiere decir que él creó, sí, esos inventos, ¿no? Uno de los primeros en tener esas ideas que ya años o siglos después alguien las iba a llevar a cabo, ¿no? Pero lo más importante de esto es que él fue uno de los primeros que pensó y creó y dijo, con estos materiales podemos crear, ¿sí? Después, máquinas muy importantes. ¿Qué más? Como les decía yo, implementó y creó planos de máquinas voladoras, ¿sí? Como planeadoras equipadas con alas batibles y el tornillo aéreo, diseñado de cañones eficientes, el cañón de 3 toneras, máquina para cuñado de monedas para una laminadura. Observamos que estos podrían ser los primeros aviones sólidos. ¿Qué más? Nicolas Brit. En el año de 1576 a 1646, Nicolas Brit perfeccionó la prensa del balancín diseñado por Leonardo da Vinci, ¿sí? Esta herramienta. Eh, Después siguió Vaisselle Pascal. Vaisselle Pascal fue de origen francés y él inventó la primera máquina sumadora de la historia, ¿sí? Lo que nosotros hoy conocemos como calculadora, ¿no? Que fue un invento de la prensa hidráulica que usa la precisión hidráulica para medir la fuerza. Denis Papin, del año 1647 al año de 1712, fue un inventor francés que dio a conocer el principio fundamental de las máquinas de vapor, conversión de energía térmica en energía mecánica. Sí, estos son los inventos más importantes, ya que gracias a siglos después o años después, se van a crear las primeras máquinas de vapor. ¿Quién más? Thomas Newcomen, sí, que nació en el año de 1663 y murió en el año de 1729, fue un herrero inventor inglés que diseñó una de las primeras máquinas a vapor, ¿sí? Que en el año de 1712 utilizaba para bombear aguas fuera de las minas de carbón y estaño. En el siglo XVII se buscaba una fuente de energía que permitiera el funcionamiento de las máquinas y herramientas, ¿sí? Aquí lo más importante y la evolución de las herramientas surge a partir de lo que conocemos como la revolución industrial, ¿sí? Y en la revolución industrial, yo me acuerdo que hace mucho tiempo, al ver este tema, nos decían que la revolución no era otra cosa que la sustitución de la mano del hombre por las máquinas. Esto quiere decir que todo lo que hacían los hombres con las manos o a través de la manufactura desaparece y ahora quien se va a encargar de hacer esas actividades va a ser una máquina.
¿Por qué es importante? Porque recuerden que si tú contratabas trabajadores, los tenías que pagar, tenían que tener todos los derechos. En cambio, y además, un trabajador pues se puede enfermar, puede faltar, ¿sí? Se puede morir, ya no puede trabajar. En cambio, una máquina no. Una máquina nunca se va a cansar, siempre va a estar trabajando. Posiblemente se descomponga, la arregles y vuelva a funcionar. Pero un hombre, pues ya no puede tener la misma función, ¿sí? Por decirles, si ahorita tiene 30 años, 20 años después tiene 50, ya no va a tener que trabajar lo mismo, o ya no va a poder trabajar lo mismo que una persona, ¿sí? Digamos, más joven. En cambio, una máquina, toda su vida, va a poder trabajar sin ningún problema. La revolución industrial, bueno, como les comento, se da en Gran Bretaña o Inglaterra, después en el resto de Europa. El trabajo manual fue reemplazado por otro dominio, por la manufactura. ¿Sí? Las innovaciones más importantes fueron las máquinas de vapor y las monedas y las denominadas spinning o máquinas de hielo. Después de la revolución industrial, otro paso más importante es cuando James Watt, ¿sí? En el año de 1736 a 1819, es un ingeniero escocés, ¿sí? Realizó mejoras en la máquina de Newcomen, que dieron lugar a la máquina de vapor, que resultaría fundamental para el desarrollo de la revolución industrial. Este personaje que estamos observando fue uno de los primeros creadores de la máquina de vapor, pero a diferencia de sus demás antecesores, él ya tenía más identificado lo que quería trabajar, ¿sí? Y ya tenía la finalidad de crear máquinas para poderlas comercializar. Bueno, las máquinas que inventó James Watt, sí fueron lo que le hicieron la revolución industrial. Las máquinas eran de mantenimiento constante, pero como todo invento nuevo, no eran muy seguras, ¿sí? Y además no eran seguras para los operarios y además la contaminación que generaban esas máquinas era demasiada, por lo que no resultaban tan eficientes. Bueno, en el Reino Unido, ¿qué pasa en el Reino Unido? Se dedicó a los bienes industriales haciendo mejoras a los tornos, martajadoras, cepilladoras y las pulidoras. Se rediseñaron y apareció algo muy importante que va a ser la fresadora. Henry Maudslay, en el año de 1771 a 1831, ¿sí? Eh, fue un inventor británico que fue un gran innovador de las máquinas y herramientas, ¿sí? Diseñó maquinaria para hacer candado en el año de 1897, trabajó con una precisión tal que fue capaz de producir en masa las nueces intercambios, pernos y tornillos de fabricación a un tamaño de fuerza externa. ¿Por qué es importante Henry Maudslay? Porque él es uno de los primeros creadores de lo que es, ¿sí? Las herramientas estándar. Recuerden que las herramientas estándar facilitan la actividad de los hombres porque esas herramientas tienen las mismas refacciones y son más fáciles de arreglar. Bueno, después en el año de 1803, en 1887, Joseph Winhorn, que es un inventor inglés, ¿sí? Que era un filántropo, progresó un método para producir superficies planas, precisas, ¿sí? Y también introdujo la caja de cambios. Bueno, después de él se creó otro ingeniero que fue Frederick Wilson. Este fue un ingeniero mecánico y economista de Estados Unidos, cuya finalidad fue buscar y mejorar la eficiencia industrial y aumentando la densidad del acero, ¿sí? ¿Y para qué era importante el acero? Bueno, para crear herramientas y máquinas. En el año bueno, a finales del siglo XIX, digamos, surgen los primeros motores de corriente continua. ¿Por qué son importantes? Bueno, porque estas son unas máquinas que convierten la energía eléctrica en mecánica, provocando un movimiento rotatorio, reemplazando las máquinas de vapor. ¿Por qué es importante la sustitución de las máquinas de vapor por máquinas de electricidad? Ah, bueno, porque las máquinas de electricidad podían producir más.
y aparte eran las que menos contaminaban, así como impulsaban a las máquinas y a las herramientas. ¿Qué fue algo muy importante? Bueno, los motores lineales. ¿Qué son los motores lineales? Bueno, son motores eléctricos que poseen su estator y su rotor, que son distribuidos de forma tal en que en vez de producir un torque de rotación, produce una forma lineal en la de sentido de su longitud. Bueno, cambiemos. En el año de 1863 a 1947, en Estados Unidos, Henry Ford funda lo que va a ser la primera compañía de carros, y que fue Ford Motor, y, y él es el padre de las cadenas de producción modernas. Él es uno de los primeros, sí, Henry Ford, en construir, sí, vehículos en producción, sí, modernas. Esto quiere decir que toda la producción que nosotros ahorita vemos, en donde eh, realizan productos iguales, él fue uno de los primeros que los creó. ¿Para qué le sirvió? Bueno, para la producción en masa, en forma de organización de la producción, que delega a cada trabajador una función específica, ¿sí? Eso quiere decir que al construir un vehículo, cada trabajador hacía una parte del vehículo, y entre todos lo iban construyendo. Durante la Segunda Guerra Mundial, que fue de 1939 a 1945, surgió el metal duro, el cual facilitó el uso bélico de armamento más resistente, y como herramienta de corte rendía mucho más que los aceros rápidos. En los años de 1940 a 1950 se desarrolla la máquina de control numérico, que permite la automatización de las máquinas, herramientas, mediante los comandos programados en un medio de almacenamiento. Vean, estas son las primeras máquinas. A diferencia que las máquinas anteriores, estas máquinas ya utilizan más tecnología. ¿Por qué? Porque estas máquinas ya tienen una especie de memoria, ¿sí?, en donde se programan, y estas máquinas pueden realizar más funciones. En los años de 80 y 90, las máquinas de control numérico dieron paso a las computadoras que cambiaron el mundo, logrando un mejor uso de las máquinas y herramientas en los años 70 y 80, llevándoles a un liderazgo técnico en comparación con las herramientas. Sí, lo más importante fue la creación de las primeras computadoras, ya que a partir de eso las máquinas cambiaron, y ahora todas, como les comentaba yo, ya tienen un sistema de programación. Bueno, esto es algo de lo más importante de las evoluciones de las máquinas. Si te gustó mi video, dale like y comparte. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego.